¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina en día martes con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. La licenciada Gabriela Bordón es nutricionista, palabra autorizada para hacer una reflexión sobre la diabetes, la importancia de la alimentación en estos pacientes. Así nos introduce. Hay que tener en cuenta que en las personas con diabetes hay una elevación de los niveles de glucemia en sangre que son sostenidos, debido a que no hay buena producción o directamente nula producción de insulina por parte del organismo, ¿sí? del páncreas concretamente. En este caso, la alimentación juega un papel fundamental, ¿sí? Ya que justamente el objetivo es controlar esos niveles de glucemia, evitando que estos aumenten de forma súbita o disminuyan drásticamente y puedan ocasionar alguna complicación importante. Licenciada, ¿y cuáles serían las claves para una correcta alimentación? La alimentación en las personas con diabetes principalmente hace foco en el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono, ¿sí? Este consumo debe ser de forma más controlada, evitando los azúcares simples, que son aquellos que provienen del azúcar principalmente, como su palabra lo dice, o aquellos alimentos que tienen azúcar añadidos, ¿sí? Como por ejemplo las mermeladas, las golosinas, las bebidas glucocarbonatadas y otros tipos de bebidas saborizadas también. Hay que tener en cuenta el suministro y la cocción de los alimentos. Si se consume alimentos ricos en hidratos de carbono, estos tienen que ser de tipo integrales, ¿sí? No blancos, por ejemplo en el caso de los fideos, del arroz, de los tubérculos, que son los vegetales, ¿bien? Siempre deben, por ejemplo, cocinarse al dente, con la cáscara si es posible, ¿sí? Y no deben pasar su punto de cocción. Otro punto importante a tener en cuenta es la hidratación. El consumo de agua debe ser importante, ya que las personas con diabetes, todos corremos riesgo de deshidratarnos, pero puntualmente las personas que tienen diabetes, ya que sus niveles de glucemia están mucho más elevados y sostenidos. ¿Sí? Su falta de hidratación puede ocasionar una deshidratación grave o súbita. Licenciada, yo soy una persona con diabetes y sufro un montón una vez que concurro a una reunión familiar, a una fiesta, generalmente durante el fin de semana, y no puedo estar sin algo dulce. ¿Qué puedo hacer al respecto? En situaciones particulares como eventos, familiares y demás, siempre hay que tener en cuenta que la persona, justamente es un ser social, que también tiene deseos de consumir esos alimentos que habitualmente se recomiendan en menor cantidad y de forma eventual, pero dependiendo siempre de los niveles de glucemia previos, se realiza una planificación para ver qué cantidad de determinado alimento, por ejemplo una porción de un postre, de una torta,
de algo o de una porción de helado y demás, que son esas cosas dulces que a uno tientan habitualmente, pueden llegar a consumir y bajo qué circunstancias, digamos. Siempre dependiendo de los niveles de glucemia que maneje, se va a permitir consumir también una determinada cantidad de ese alimento. Si la glucemia está muy elevada, está muy sostenida por encima de lo normal, se corre el riesgo de sufrir una hiperglucemia grave. Entonces más vale en ese caso evitarlo. Pero si los niveles de glucemia son controlados o la persona se realiza correcciones de insulina, en el caso de una diabetes insulino dependiente, ¿no? Se realiza correcciones al momento de consumir ese alimento, va a poder comerlo de forma tranquila, digamos, no va a tener ese miedo de comer algo rico que pueda llegar a probar en algún evento habitual, digamos. El rol de la familia es fundamental. ¿Hay un acompañamiento para esa familia, una educación también? La familia juega un papel fundamental, ¿sí?, en el tratamiento y en la alimentación del paciente con diabetes. Son un soporte importante y también en general se educa a toda la familia, a todo el grupo familiar para que coman de manera saludable, porque muchas veces la persona se puede llegar a sentir aislada o no integrada, digamos, en la alimentación familiar. Entonces, en líneas generales, se recomienda a toda la familia comer de manera más saludable, incluir verduras de todo tipo, de todos los grupos, alimentos de todos los grupos en general, y hacer un especial foco, digamos, en la cantidad de hidratos de carbono y en la forma por ahí de presentarlos, ¿sí? Pero no varía demasiado de la alimentación del paciente con diabetes. Debe haber ensalada, debe haber una porción de proteínas y también una pequeña porción de hidratos de carbono integrales, ¿sí? Pero bueno, evitar aquellos alimentos que tienden a subir la glucemia de forma súbita. ¿Y cómo se contiene aquel paciente que no solo es diabético, sino que viene acompañado de hipertensión, de obesidad? ¿Cómo se los contiene? ¿Cómo se los acompaña? La diabetes es una enfermedad metabólica que justamente la mayoría de las veces no está sola, no viene sola, sino viene de la mano de otras como hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, hiperlipidemias en general, que es el aumento de las grasas en la sangre, de los distintos niveles de grasa en la sangre. Y entonces la alimentación tiene que ser bastante global, abarcar todos esos aspectos y bueno, habitualmente controlar el contenido de sodio que tienen los alimentos, que sean alimentos más que nada naturales, de elaboración propia, que se realizan en la casa, volver a cocinar cada uno en su hogar y comprar la menor cantidad de alimentos procesados que, bueno, muchas veces por falta de tiempo, porque las rutinas no nos ayudan, las rutinas de trabajo y demás, no nos ayudan a organizarnos en la alimentación, en la elaboración de las comidas, bueno, suele pasar al revés. Educar a los más chicos, a los adolescentes, es vital, absolutamente, con respecto a la alimentación. Y es importante que desde chicos también involucremos a los niños, no solo en la elaboración de la comida, sino también en la elección de la materia prima. Invitarlos a los chicos o a los adolescentes, invitarlos a que nos ayuden a realizar las compras, a elegir los distintos productos. Por ejemplo, si vamos a la verdulería, observar el estado de cada producto, de cada verdura, de cada fruta y comentarles un poquito también para qué nos va a servir, en qué preparaciones la vamos a utilizar,
Los chicos también entienden bastante de este tema porque ahora se habla más al respecto sobre alimentación consciente, sobre nutrición, y que de a poquito vayan incorporando estos conceptos y también vayan involucrándose en la elaboración de las comidas diarias que se realiza a nivel familiar. Una persona con diabetes que hoy nos está viendo tiene la necesidad de visitar a una licenciada en nutrición. ¿Qué ocurrirá en esa primer consulta? El paciente, cuando se acerca al consultorio, generalmente viene ya pensando en realizar un cambio de hábitos alimentarios, ¿sí? Habitualmente él ya descubre, o el paciente o la paciente descubren que algo está fallando en su alimentación o que no es del todo buena y la quiere mejorar. Entonces él se presenta, charlamos, ¿sí?, sobre cómo es su alimentación, qué es lo que desayuna, qué diferentes comidas realiza a lo largo del día y también cómo lo distribuye según sus tiempos, ¿sí? Por ahí el trabajo, las distintas actividades diarias juegan un rol importante, muy importante en la alimentación de cada persona. Bien, realizamos la medición de su estatura. Vemos en qué estado se encuentra su peso corporal y si hay que distinguir entre exceso de grasa, en el caso de que sea un paciente con obesidad o sobrepeso, o si es mayor cantidad de masa muscular la que predomina en este sentido. En algunos casos solamente las personas quieren modificar su alimentación, mejorarla, o tienen algunas dudas puntuales, o en otros casos vienen con derivación de algún especialista por alguna cuestión puntual, ¿sí?, alguna alteración en su estado de salud, como diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso y demás. Es importante tener en cuenta el tamaño del abdomen, la curva. Vamos a ver. Cuando hay un aumento en la circunferencia de la cintura, digamos, que es una de las mediciones que también realizamos en el consultorio, sí, nos puede estar alertando, ¿sí?, de que hay un exceso de peso, en la mayoría de los casos, y este exceso de peso se debe a un exceso de grasa corporal. Bien, cuando aumenta la grasa corporal a nivel abdominal, nos puede predisponer a distintas enfermedades que están relacionadas con eventos cardíacos, ¿sí?, o enfermedades de tipo hepático como hígado graso, y en el caso de algún evento cardíaco nos puede predisponer para que se eleven los valores de colesterol sanguíneo y otros marcadores más que en un futuro nos puede llegar a ocasionar algún evento cardiovascular del tipo infarto, ACV, etc. Una correcta alimentación, una contención emocional, la realización de actividad física y el cambio de hábitos suponen un buen pronóstico del paciente. Habitualmente en lo que es alimentación, la alimentación no va aislada del resto de esto que me has comentado, ¿sí? En la alimentación y en la elección de alimentos de una persona influyen justamente factores relacionados con las emociones, también los antecedentes también familiares que pueden llegar a suceder, el estilo de vida de una persona principalmente. Y a veces hay que hacer pequeños cambios en el estilo de vida y a nivel emocional y también a nivel de la actividad física, porque la alimentación por sí sola va a ayudar un poco, pero no va a solucionar el problema de raíz, digamos, ¿sí? Entonces siempre la alimentación se recomienda, ¿sí?, que esté acompañada también, aparte de un plan de alimentación ajustado a cada persona y a cada situación en particular, debe ser acompañado por una correcta actividad física, también en el caso de ser necesario por contención psicológica. Siempre algún cambio en el estilo de vida hay que realizar. A veces estamos
con una situación laboral muy estresante, los tiempos no nos permiten pensar desde la selección de alimentos que vamos a realizar a la forma de elaboración y demás. Llegamos apurados en casa, comemos lo que hay, lo que encontramos y entonces, bueno, va a ser un círculo que nunca va a terminar, digamos. Entonces siempre algún cambio, alguna modificación en el estilo de vida tenemos que realizar. Levantarnos un poquito más temprano, comprar con tiempo los insumos, ¿sí? Por ejemplo, ir al supermercado un sábado o un domingo en algún momentito que tengamos, realizar la compra de la semana en lo posible, dejar las frutas y las verduras preparadas, si es necesario ya con la procesadora dejarlas picaditas para llegar a casa y directamente cocinar, ¿sí? Sin perder tiempo en el lavado y la preparación previa de estos alimentos. Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste y también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Tu amor empieza en la panza, la protección también. El virus sincicial respiratorio es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en los bebés. Si estás entre las semanas 32 y 36, vacúnate gratis y sin orden médica en toda la provincia. Esta dosis marca la diferencia. Redujo un 70% las hospitalizaciones de bebés menores de 6 meses. Cuidar desde el vientre es prevenir con amor. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. Acá hay universidad pública, acá hay futuro. La licenciada Emiliana Monserrat es kinesióloga, trabaja para Rehabilitar San Juan y el tema elegido es la lesión medular. Vamos a conocer de qué se trata, a qué hacemos referencia, por favor. Una lesión medular es una consecuencia de la interrupción de las vías nerviosas que conectan el cerebro con el resto del organismo. Entonces, una persona que tiene una lesión medular padece del cese de las funciones que son motoras, sensitivas y vegetativas en la parte del cuerpo que queda por debajo de la lesión. Y si hablamos de clasificaciones, sí, hay una clasificación para la lesión medular y también las principales manifestaciones. Hay varios tipos de lesiones medulares y la gravedad depende del nivel de lesión y de si son completas o incompletas. Según los niveles de lesión podemos encontrar con lesiones medulares altas a nivel cervical y las secuelas van a ser una tetraplegia o una cuadriplegia, es decir que los 4 miembros están afectados, miembros superiores y miembros inferiores, y también hay pérdida de la sensibilidad y de las funciones sexuales, urinarias y vegetativas en todo el organismo. Si hay una lesión un poco más baja a nivel tóraco-lumbar, vamos a encontrarnos con paraplegias, es decir, que los miembros inferiores se encuentran afectados.
Y si hay lesiones un poco más bajo al final de la médula, en el cono medular o en la cola del caballo, vamos a encontrarnos que puede haber o no trastornos motores, pero sí o sí van a haber trastornos sensitivos, vegetativos y intestinales. ¿Una lesión en la médula puede generar secuelas irreversibles? Vamos a conocer qué nos dice la profesional. En cuanto a las secuelas que vemos más frecuentemente en una lesión medular, son trastornos sensitivos y trastornos motores. Los trastornos motores, es la pérdida de la movilidad, que puede ser completa o incompleta, o sea, puede ser por áreas o que no haya nada de movilidad. Y los trastornos de sensibilidad también. Puede ser que el paciente no sienta nada por el nivel que está debajo de la lesión o que tenga áreas de sensibilidad. Si no tiene nada de sensibilidad, significa que no va a poder percibir el calor, el dolor, la posición de las articulaciones. Y si hay un poco de sensibilidad, también puede estar alterada, puede sentir demasiado dolor o excesivo dolor en alguna zona. Y le consultamos a la licenciada Montserrat sobre posibles causas que puedan desencadenar en una lesión medular. Como causas más frecuentes nos encontramos con los accidentes de tránsito, accidentes deportivos, enfermedades que atacan a la médula en sí, entre varias. Y estamos en Rehabilitar San Juan y la idea es conocer cómo se aborda a un paciente con estas características. Hay una apertura integral de profesionales para abordarlo. Es muy importante que para recibir un buen tratamiento integral del paciente, el paciente cuente con un equipo interdisciplinario, ¿sí? Que esté especializado en esta área. Nosotros en Rehabilitar contamos con el equipo médico, fisiatra, neurólogo, también contamos con kinesiólogos, psicólogos, neuropsicólogos, terapista ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición. Todas estas áreas lo que buscan es la reintegración del paciente en las áreas sociales y familiares para lograr la mejor calidad de vida posible. O sea, lo que se busca en un tratamiento integral del paciente es lograr la autonomía, así que se pueda mover independientemente. Para una reintegración del paciente es importante que nosotros sepamos que siempre se puede volver a la actividad social, familiar, de trabajo, deportiva, de ocio, de lo que sea, lo que el paciente quiera, de una manera activa, funcional y satisfactoria, si nosotros como equipo o los familiares y el mismo paciente logra adecuar su estilo de vida con las nuevas adaptaciones que se produzcan y con un equipo bueno que lo acompañe. Y si hablamos específicamente del trabajo desde la especialidad, la kinesiología, veamos. Desde el área de kinesiología lo que buscamos sobre todo es mantener las alineaciones y la idoneidad de las extremidades, de los segmentos corporales, ya sea si el paciente que está acostado, si está en silla de ruedas o viene caminando, se busca la alineación sobre todo. De ahí en más partimos a buscar funciones, si hay función motora, si hay músculos activos, potenciarlos, fortalecerlos y guiarlos a un buen funcionamiento. Si hay músculos que están inactivos, se busca la actividad de esos músculos, lo mismo que la parte sensorial, se busca reactivar todo el área sensitiva. También hay que entrenar a los pacientes si corresponde que utilicen silla de rueda, se enseña al paciente cómo realizar pasajes, transferencias, se busca una silla de rueda adecuada para el paciente. Si el paciente tiene posibilidad de marcha, nosotros ayudamos y fomentamos esa marcha a través de distintos dispositivos, ya sea un andador, unos bastones canadienses, lo que requiera cada paciente. Y en el caso de tener marcha, nosotros en la clínica contamos con el Locomat,
que es un dispositivo entrenador de marcha que lo que hace es ayudarle al paciente a movilizar, puede ayudarte en una parte o realizar el movimiento inferior de los miembros inferiores para lograr esta rehabilitación de la marcha. Y definitivamente el trabajo de recuperación, de rehabilitación, no queda en un instituto, sino que en la casa debe seguirse trabajando, inclusive involucrar a la familia. Se le enseña al paciente, se lo educa al paciente y a la familia a adaptar todo su nuevo estilo de vida. También se trabaja en las casas del paciente por si necesita algún tipo de asistencia o algo. Así que es un trabajo con familia, con paciente y con equipo. Vamos a hacer una pausa más en nuestro programa Camino a la Salud. Pusimos en funcionamiento 4 tótems de emergencia en el paso fronterizo Agua Negra que une Argentina y Chile, una herramienta clave para proteger a quienes transitan la cordillera. Cada punto cuenta con botón de alerta, cámaras con monitoreo remoto e internet satelital, todo alimentado por energía solar para funcionar las 24 horas, incluso en condiciones extremas. Además, se les incorporaron lectores de patentes para fortalecer la seguridad y el control en el paso internacional. Tecnología aplicada al servicio de la protección ciudadana. San Juan Gobierno. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. El doctor Mario Martín es médico otorrino-laringólogo, pertenece al equipo del Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oídos. Junto a él hablaremos sobre las afecciones respiratorias, pero es imprescindible conocer primero cómo funciona el sistema respiratorio en el ser humano para luego seguir con este tema. En nuestro aparato respiratorio comienza en la nariz, se continúa la nariz, los senos paranasales, la garganta, la laringe y termina en el sistema bronquial y en los pulmones. O sea, nuestro aparato respiratorio, la puerta de entrada es la nariz y la boca, pero el conjunto del aparato respiratorio incluye todo eso, inclusive los pulmones. Entonces, la gran mayoría, por no decir casi todos los problemas de infecciones respiratorias, comienzan en la nariz o en la garganta generalmente, ¿no? Si el proceso se puede frenar ahí, se puede tratar ahí y uno es una persona sana, que tiene su sistema inmunológico en buen estado, es muy probable que un problema viral, sobre todo, que son los más comunes en esta época, cuando empieza el cambio de la estación hacia el frío, hay mucha movilización de virus en el ambiente. Y el contagio también se da porque estamos con los ambientes más cerrados, ventilamos poco, entonces los virus encuentran la situación ideal para transmitirse de una persona a otra. La gran mayoría de las infecciones respiratorias se transmiten de persona a persona, ¿no? Justamente por las vías respiratorias, por la tos, por el estornudo, por unas microgotitas que son invisibles prácticamente, que no se ven, pero que en esas microgotitas se pueden transmitir los virus. Desde el virus del resfrío común hasta el de la gripe, el del COVID, bueno, y muchos que están asociados o que son familiares con ellos. Además de los virus, después tenemos también las enfermedades bacterianas,
que en general las enfermedades bacterianas producen cuadros un poco más importantes, ¿no? Con respecto a los primeros, las enfermedades virales, es muy importante que aquel que no tenga actualizado su carnet de vacunación, sobre todo con el virus de la gripe y del COVID, principalmente los grupos de riesgo, las personas que tienen enfermedades crónicas, las personas que trabajan con otras personas, los que trabajamos en salud, los que trabajan en educación, los que trabajan en atención al público, sobre todo para tratar de frenar, si es que hay una propagación del virus, frenarlo, ¿no? Y no seguirlo diseminando. Nosotros impulsamos mucho la vacunación, defendemos la vacunación porque nos ayuda a controlar una epidemia, por ejemplo. Vale la pena aclarar a continuación sobre enfermedades respiratorias virales y compararlas con las bacterianas, las alergias. Vamos a conocer lo que nos decía el profesional. Con respecto a eso, a las enfermedades virales, ¿cómo diferenciamos? Porque un resfrío común, un cuadro viral, generalmente comienza por el aparato respiratorio alto, y los síntomas más comunes que nos dan son, se nos tapa la nariz, se nos congestiona la nariz, tenemos moquitos, secreciones que generalmente son claritos, y a eso se acompaña de dolor de cabeza, sensación de embotamiento, y si nos puede afectar también un poco al aparato respiratorio bajo, aparecerá la tos, y como síntomas generales decaimiento, dolor muscular. Esas son, por ejemplo, estas últimas sobre todo, son síntomas que se diferencian de un cuadro alérgico. Un cuadro alérgico a mí no me va a producir, en principio, un decaimiento, dolor muscular, ni fiebre, pero un cuadro viral sí. Un cuadro viral, respiratorio, tiene que durar pocos días, 3, 5 días, y uno ya recuperar su estado general. Puede quedar una congestión, alguna secreción, alguna tos un poco irritativa, molesta, pero en una persona sana se tiene que resolver antes de los 7 días. Si este proceso dura más tiempo y a nosotros nos persiste la tos, los mocos, las secreciones, el decaimiento, el dolor, nos aparece dolor de espalda, bueno, eso ya no es un cuadro viral simple. Ya hay que sí consultar con un profesional porque puede ser que se esté complicando. ¿Y un cuadro viral simple puede terminar en una neumonía? Sí puede terminar en una neumonía, porque como les dije al principio, el aparato respiratorio comienza en la nariz y sigue hasta los pulmones. Y si el proceso no se frena en la zona del aparato respiratorio alto, puede descender y comprometer a los pulmones, ¿no? Cuando es un proceso bacteriano, donde hay una bacteria que ya son diferentes a los virus, en general aparece, en el caso de las secreciones, los moquitos, ya toman un color amarillo verdoso o claramente verdoso, a veces tienen hasta feo olor o feo gusto. Entonces ahí ya también el cuadro se está empezando a prolongar. Generalmente un cuadro bacteriano dura más días, y ahí también se necesita, en ese caso, la utilización de un antibiótico. Por favor, no automedicarse con antibióticos. En ese sentido nosotros los médicos insistimos mucho de no automedicarse porque los cuadros virales, por ejemplo, no necesitan antibióticos. Si yo tomo un antibiótico para un cuadro viral y después a mí se me complica con un cuadro bacteriano, ya el antibiótico que el médico me podría indicar no me va a servir. Entonces tiene que usar un antibiótico de segunda línea, que generalmente es más potente, es más caro y puede tener efectos secundarios. Entonces no hay que automedicarse. Cuando yo tengo un dolor de garganta, lo que tengo que tomar es un analgésico, de los que tenemos en casa. Un paracetamol, un ibuprofeno, pero no un antibiótico. El antibiótico no calma el dolor. Y si hablamos de tiempos, busquemos una comparación. ¿Qué pasa con la fiebre? Diferenciar entre la fiebre y la febrícula. Habrás escuchado sobre eso.
Vamos a entender a continuación y establecer también aquí algunas diferencias. Con respecto a la prolongación del tiempo, de lo que dura un cuadro, yo puedo tener un cuadro de faringitis viral, simple, que tengo dolor de garganta, tengo unas líneas de temperatura, un poco de decaimiento o dolor muscular, me dura 2, 3, 5 días. Y después el cuadro es autolimitado, nuestro organismo produce los anticuerpos y el cuadro se mejora. Ahora, si ya me dura más días o tengo fiebre alta, fiebre, decimos que es fiebre cuando supera los 38 grados centígrados. 37,5 es una febrícula, generalmente corresponde a un cuadro viral. La fiebre sí puede ser un cuadro viral o un cuadro bacteriano, pero ya cuando supera los 38 grados es conveniente consultar con un médico. En algunas oportunidades, las afecciones respiratorias en su progreso pueden desembocar luego en una otitis. Prestar atención, principalmente los papás, sobre el comportamiento de los chicos. Más comunes en los niños, porque ellos tienen, existe un conductito que comunica la nariz y la garganta con el oído, que se llama trompa de Eustaquio, que en los niños es muy cortito y muy horizontal. Entonces, sobre todo en los niños pequeños, es común que después de un proceso inflamatorio infeccioso de la nariz, de los adenoides, puedan terminar con una otitis. En esos casos, por supuesto, sí necesita tratamiento, pero por favor no automedicarse y menos a los niños. Si ponemos la mirada en los más chicos, también en los adolescentes, su movimiento en las escuelas, muchas de ellas muy populosas, el contacto con los compañeros, las sugerencias en el final del informe y justamente cómo prevenir en estos ámbitos. Las medidas generales son, primero, que los niños tengan todas las vacunas que tienen que tener, ¿no? Los niños, los adolescentes que tengan todas las vacunas, que si hay un niño que tiene un proceso respiratorio y que está con fiebre, pedirles a los papás que no lo manden a la escuela ese día, porque generalmente los procesos respiratorios infecciosos su periodo de contagio son desde que comienzan los síntomas y por un par, 2, 3 días. Entonces, si mi hijo empieza a tener fiebre, tiene tos, bueno, lo resguardo en casa por él y por el contagio que pueda suceder con sus compañeritos, ¿no? Para los docentes o para las escuelas, ventilar los ambientes, tratar de que, por más que haga frío, cuando se termina el horario escolar, ventilar, hacer una buena limpieza, limpieza y asepsia de los baños, medidas, digamos, básicas, generales que se deberían mantener en la escuela, en la casa, en todos los lugares donde hay concurrencia de gente y más niños. Hacemos una nueva pausa en nuestro programa, la última, y por supuesto invitarte a que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Al regreso estaremos contándote todo el detalle sobre un infarto de miocardio, las características que tiene y cómo detectarlo. En minutos. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242.
¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645 037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo. Atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte. Teléfono para turnos 421-3773. Corradi Odontología. Odontólogo Edgardo Corradi. Te ofrecemos un plan diferencial para generar prótesis e implantes. Blanqueamiento dental con láser. Planes con tarjeta de crédito y promociones con billetera virtual. Descuentos si traes un amigo. Consultanos para ajustar el tratamiento a tu medida. Turnos al WhatsApp 2644 89 6449. Corradi Odontología. Sonríe sanamente. Ampliamos el alcance del boleto escolar y docente gratuito para que también llegue a estudiantes y docentes de los departamentos alejados. Quienes realizan trayectos interdepartamentales pueden acceder al pasaje sin costo en boleterías. De esta manera, garantizamos el beneficio para todos los sanjuaninos, generando igualdad de oportunidades y un alivio económico para miles de familias. Seguimos promoviendo inclusión y equidad en el acceso a la educación. San Juan Gobierno. Pública. Acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Estamos pintando la senda peatonal en los barrios y en cada esquina de la ciudad. Por favor, cruzá por la esquina. Si respetás la cebra peatonal, vas a estar protegido y la selva se queda afuera. Somos la ciudad de San Juan, la capital de todos. Susana Laciar, una vecina, intendente. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos.
Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. El doctor Rubén Pfeiffer es médico cardiólogo, pertenece al equipo de la Asociación Médicos de Cabecera y el tema elegido para nuestros televidentes es el infarto de miocardio. Vamos a definirlo a continuación con el profesional. El infarto agudo de miocardio es una entidad clínica que va acompañada de una serie de síntomas. Esto no quiere decir que todos los pacientes que tienen un infarto los van a presentar, pero sí nosotros nos basamos en un trípode, que es el dolor de pecho, cambio en el electrocardiograma y las enzimas cardíacas elevadas. Para nosotros eso ya nos está hablando de que este paciente tiene un infarto agudo de miocardio. Es imprescindible conocer sobre la sintomatología que despierta un proceso de infarto de miocardio. Pero atención las personas con diabetes, porque es en ellos en que quizás no se presenten síntomas. Para hablar un poco de los síntomas, estos pacientes suelen tener dolor precordial, o sea, en el centro del pecho, que lo refieren como una pata de un elefante puesto allí, haciendo presión, es un dolor opresivo, que a veces se irradia hacia el cuello, hacia los codos, hacia los hombros, hacia las muñecas o a la mandíbula. Ellos lo refieren a veces como que tiene un dolor en los dientes y si usted se pone a ver, el paciente por ahí no tiene dentadura y dice, no, este dolor seguramente es un dolor referido. Ese es el síntoma más frecuente y el que más nos hace pensar siempre en una angina de pecho. Después, otro de los síntomas acompañantes es la sudoración fría, las náuseas, el vómito, sin tener un previo aviso, sin que haya nada que haya intermediado, digamos, para que el paciente tenga algún problema digestivo. La falta de aire es otro de las consultas. Y en los pacientes diabéticos voy a hacer una salvedad porque ellos no suelen presentar ningún síntoma. Nosotros descubrimos que el paciente ha tenido un infarto, a veces en un control de rutina o cuando vienen para un electro, por ejemplo, para el carnet de manejo o con la intención de hacer alguna actividad física, descubrimos que ya tiene una secuela de infarto. Les decía también de que la otra pata del trípode son cambios en el electrocardiograma. Estos cambios están presentes en la mayoría de los pacientes con infarto agudo. Y si no lo encontramos en el momento del infarto agudo, deja alguna secuela, una cicatriz, como comúnmente se lo dice, que el médico ya se da cuenta que este paciente ha tenido un infarto. La pregunta también es si todos los pacientes con infarto tienen cambio en el electrocardiograma y lamento decirles que no. Hay pacientes que han tenido infarto y que no tienen cambio en el electrocardiograma. Y algo que sí tiene que ocurrir es que las enzimas cardíacas, que es un método de laboratorio que se hace cuando el paciente está internado o en sospecha de infarto, las enzimas siempre tienen que estar elevadas. Así que ese es el trípode en el cual nos basamos. ¿Y por qué podría sufrir una persona un infarto de miocardio? Vamos a conocer sobre las posibles causas. Existen pacientes que tienen angina con tiempo y angina sin tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes que debutan con un infarto agudo de miocardio sin previo aviso, o sea, nunca tuvieron dolor de pecho, nunca sintieron absolutamente nada, de pronto hace una muerte súbita y si no tiene la posibilidad de hacer un electro en ese momento o recuperar al paciente, vemos que ha hecho un infarto y esto puede verse una trombosis dentro de la arteria coronaria, es decir, hay un coágulo que se forma dentro de la arteria. Las razones son muchas, hay una liberación de un montón de sustancias en el vaso arterial que provoca la obstrucción aguda de esa arteria. Y están los pacientes que vienen sintiendo dolores de pecho, ya sea jugando un partido de fútbol,
caminando, haciendo las tareas habituales de la casa o a veces en reposo, por el cual consultan. Uno puede medicarlo o por ahí el paciente, si no consultó, no saber que esto es una angina de pecho y de pronto debutan también con un infarto de miocardio. Entonces, por eso digo, hay pacientes que suelen tener dolor por un coágulo que se forma de manera repentina y otros pacientes que este coágulo, esta placa de colesterol va progresando hasta que tapa la arteria coronaria y se produce el infarto. Un infarto declarado, una atención temprana con el profesional y cómo se lo aborda al paciente, qué se hace para revertir la situación. Conozcamos. En cuanto al tratamiento, ¿no? Mientras más antes nosotros actuemos con el paciente, mientras más antes venga la consulta, siempre el tratamiento va a ser más efectivo. Si esto lo hace antes de las 6 primeras horas, tiene mucha chance de entrar a hemodinamia, se hace un cateterismo, se evalúa cuál es la arteria responsable del infarto y en ese caso, si es pasible, se pone un stent, que es como una malla que se pone dentro de las arterias coronarias para destaparla en los lugares que tienen este servicio. Si el paciente está en un lugar rural donde no hay servicio de hemodinamia, la distancia hasta el primer centro le va a llevar más de 6 horas, existen tratamientos también para abrir la arteria con medicamentos por vía endovenosa que pueden traer algunas complicaciones, eso hay que saberlo, pero por lo menos nos da el paso para abrir la arteria y en un momento posterior programado hacer una angioplastía. Y muchas veces el paciente que no tiene chances para hacer ni angioplastía ni tratamiento digamos, por vía endovenosa, también está la alternativa de la cirugía de bypass aortocoronario o bien el tratamiento médico en forma definitiva. Es decir, cada paciente es un paciente aparte y que tiene que ser evaluado en el momento, ¿no? Ver cuál es el candidato a qué tipo de tratamiento es más conveniente. Doctor, ¿podemos hablar sobre antecedentes familiares? Alguien que sufrió infartos en nuestra familia. ¿Y qué decir también sobre las situaciones de angustia, de estrés? ¿Estos pueden ser condicionantes para desembocar en un infarto? Son los factores de riesgo no modificables, o sea, lo que yo heredo de la familia, como el sexo, ¿no es cierto?, la edad, la cuestión genética, eso yo no lo puedo modificar. Sí puedo modificar los niveles de colesterol, hipertensión, de glucemia, el sedentarismo, etc. Ahora, hay una entidad clínica que se llama síndrome de Takotsubo, que ocurre más frecuentemente en las mujeres y que ante una situación de estrés, de pérdida, de angustia, de fallecimiento de un ser querido, suelen ser como un espasmo de una arteria coronaria y provocar todos los síntomas y el electro de un infarto agudo de miocardio. Nosotros estudiamos a este paciente mediante hemodinamia y vemos que no tiene lesión, no tiene obstrucción a la arteria coronaria, pero sí tiene una motilidad normal del corazón, que habitualmente a los 3-6 meses esto se recupera. O sea, la pregunta que usted me hace, si el estrés nos puede provocar a nosotros un evento vascular, sí, nos lo puede provocar, provocando espasmos, aumentando la presión arterial, aumentando la frecuencia cardíaca en pacientes que esto le significaría un problema. En fin, el estrés es un factor de riesgo más y como tal nos puede provocar una enfermedad vascular, cardíaca, cerebral, etcétera. Donde haya un vaso, te está sufriendo también por la angustia. En otra época se hablaba solamente del varón. ¿Por qué? Porque era el que salía a la calle, que buscaba el sustento, pero ahora la mujer está a la par del varón. Entonces son susceptibles ambos a sufrir condicionantes en el corazón, una insuficiencia y en este caso un infarto de miocardio. Hay estadísticas que alarman y sobre este punto va a hacer referencia a continuación el doctor Pfeiffer. Con esto de que todos salimos a trabajar, todos tenemos las mismas responsabilidades y como bien dice usted, hoy hay mujeres que ocupan lugares
predominante en una empresa, además, están más expuestas al estrés y por lo tanto pueden tener más riesgos de eventos vasculares, sobre todo en la menopausia o en la posmenopausia. Ya dejan de estar protegidas por las hormonas y pueden sufrir cualquier evento vascular, desde hipertensión arterial hasta también un infarto agudo de miocardio. Son más propensas a los espasmos, como recién les decía, pero también hoy, si tomamos a gente de la misma edad, separando hombres y mujeres, lo ha igualado en el riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio. Y si fuma, obviamente tiene mucho más riesgo que el hombre porque tiene aquellas hormonas que la defienden que ya no están. ¿Qué pasa con las personas adultas? Aquellos que pertenecen a la tercera edad. Aquí se puede presentar con mayor frecuencia un infarto. Tienen que tener más cuidados. Vamos a conocer más. Los pacientes que están en la tercera edad, si han tenido un evento vascular por sí solo, conocen mucho más que nosotros quizás este tema y vienen a la consulta periódicamente, cada 3 o cada 6 meses, ellos hacen su control. Ahora, cuando el paciente debuta a una edad avanzada con un infarto de miocardio, por ahí le cuesta asumir lo que le está pasando porque dicen: yo toda mi vida he sido normal, nunca tuve ninguna enfermedad, yo no fumo, no tomo, en fin, y de pronto se encuentra con un infarto y con una capacidad funcional realmente disminuida, ¿no? Entonces, a todos estos pacientes nosotros, no solamente con el electrocardiograma, se evalúa mucho lo que nos cuenta el paciente, cómo es su vida, qué ha cambiado en su vida, y en base a eso también vamos guiando qué tipo de estudios va a necesitar después de que ha tenido un evento coronario. Hay pacientes que pueden presentar arritmia, palpitaciones, nosotros le indicamos estudios para eso. Pacientes que van a tener dolor de pecho, también tenemos estudios para eso. En fin, siempre buscamos no solo tratar y ver el vaso culpable que provocó el infarto, sino la secuela que el infarto dejó y si hay otros vasos que nosotros también podamos actuar para evitar un nuevo infarto y bueno, y lo peor que sería la pérdida de la vida. Y aquí, para esta patología, los controles periódicos serán absolutamente clave en materia de prevención. Personas jóvenes, si vamos a hablar de pacientes que no son deportistas. El paciente deportista merece que cada vez que va a iniciar una actividad deportiva en el año se haga un control cardiológico y más si son competitivos. Y si aquellas personas que nunca han hecho actividad física, con más razón, antes de iniciar una actividad deportiva, por favor, hagan un control cardiológico. No se dejen llevar por el que no siento nada. Ahora, si es pertinente, si siempre es pertinente, después de los 45 años, hacerse un control al menos una vez por año. Si tiene factores de riesgo como diabetes, hipertensión y son tabaquistas, con más razón, por lo menos 2 veces en el año, tienen que tener un control cardiológico. El cardiólogo sabrá si le va a pedir o va a solicitar algún otro estudio complementario. Por ahí, solamente con el electrocardiograma, el examen físico y lo que cuenta el paciente, que eso es lo más importante, es suficiente. Pero ya le digo, si se van a someter a actividad física y esta actividad física es competitiva, con más razón, tienen que hacerse estudio cardiológico completo. Y así llegamos al final de nuestro programa. Y por supuesto invitarte a ser partícipe enviándonos mensajes con sugerencias, comentarios a los números y al link que aparecen en pantalla. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.